Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo, los que están presentes. Eh, Vamos a conversar hoy acerca de los libros poéticos. La primera parte, esta clase la he dividido en dos partes para que tengan mayor eh, entendimiento. Entonces vamos a hablar un poco sobre los libros poéticos. Los objetivos, como en todas las clases, es conocer las características en esta ocasión de la poesía hebrea. La poesía hebrea es una poesía bastante compleja porque difiere mucho de lo que nosotros conocemos como poesía y las enseñanzas de cada libro poético, que es lo importante y lo relevante en esta ocasión. Tenemos que aprender a identificar los tipos de poesía hebrea, describir las características de estas poesías y aplicar la enseñanza de lo que nos deja cada libro. Y lo importante, como siempre se nos he venido diciendo cada vez que estudiamos los libros de la Biblia, identificar el tema, de qué trata, la fecha, por qué se escribieron, quiénes lo escribieron y todo el trasfondo de ello. Entonces, cuando hablamos de poesía hebrea o la poesía judía, esto abarca unas raíces profundas desde el punto de vista de la Biblia. La poesía se puede decir que hace parte de la idiosincrasia del pueblo judío. Es un arte que nació con el pueblo judío. ¿Listo? Hace parte de su escritura, hace parte de su, e incluso del el judaísmo mismo. No se puede desvincular, ¿verdad?, de la poesía. ¿Ya? Tenemos que, esta es tan importante, que se relaciona incluso un paralelismo semántico y un ritmo acentual, ¿verdad?, que dio una evolución a la lengua hebrea, ¿ya? Y que conllevó a que trascendiera de una manera especial y que esto permite de que el lenguaje hebreo y en especial estos tipos de libros sean reconocidos y tengan una importancia bastante destacada. Entonces, algo importante de la poesía hebrea es que es diferente a la poesía española y es algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿verdad? Porque mucha gente cuando cree que estamos hablando de poesía hebrea, la compara con el español y no es así. Es muy diferente, ¿ya? Muy diferente, muy diferente. Eh, Esto, algo que tenemos que entender es que el alfabeto hebreo tiene 22 consonantes, de esas cuales 22 consonantes, 5 poseen formas finales, que estas se utilizan al final de las palabras, y que se escribe, ¿verdad? O se lee, su lectura se da de derecha a izquierda. Del idioma hebreo provienen unos idiomas importantes como es el ladino y el idioma yidis o el yidismo, eh, provienen de esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la característica de la poesía hebrea, nosotros nos estamos refiriendo precisamente eh, a rasgos totalmente diferentes a lo que es una poesía desde el punto de vista castellano. La poesía castellana tiene un ritmo fonético, o sea que las palabras eh, llevan un sentido y tienen una métrica, que es el arte de la escritura del verso, incluso la cantidad de símbolos y el lugar de los acentos. Cuando nosotros escribimos algo, tiene que llevar esa rima, ese sonido, eso que pegue, eso que se escucha bonito, como los poemas, ¿verdad? Tienen una estructura, tienen un diseño. En el español tienen una acentuación y una composición precisa.
Pero el hebreo difiere de esto. En el hebreo no hay rima. En el hebreo muchas veces no hay métrica. No existe nada de esto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de poesía en el hecho hebreo, no estamos hablando a la ritmicidad ni a la metricidad de las palabras, ¿ya? Sino a un paralelismo semántico que nos ayuda a entender la forma en que se escribe. Entonces, el espíritu poético y su expresión. La poesía hebrea en general tiene que ver con una mente poética. ¿Qué busca ella? ¿Cuál es el sentido de la poesía hebrea? Expresar a través de un lenguaje figurado, o sea que es una figurativa. Aparte de que es figurativa, es expresión emocional. El poeta busca a través de la letra describir o narrar imágenes vividas, metáforas hermosas, términos tiernos, incluso vehementes y persuasivos, y plasmar sentimientos, plasmar o evocar acontecimientos, ¿ya? Dentro de un canto, o dentro de un dicho, o dentro de un escrito. Cuando hablamos de paralelismo hebreo, nos estamos refiriendo, o hemos notado, como les dije, la poesía hebrea no tiene, carece de rima y de métrica. Entonces, hablamos de una poesía semítica, o sea que viene de semántica, de palabras. No consiste en versos rimados, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros. O sea, las palabras no tienen rima, pero una palabra con la otra corresponde y amplía un pensamiento. A eso llamamos nosotros una poesía hebrea. Y este hecho es lo que da el ritmo lógico, y a eso es lo que nosotros llamamos paralelismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante de toda la poesía bíblica? Toda la poesía bíblica tiene paralelismo. En los libros tales como los Salmos, es un libro lleno, plasmado de bastantes paralelismos. El uso de la estrofa y del acrótico. La estrofa no es esencial en la poesía hebrea. Aquí no vamos a tener como cuando usted escribe un poema que tiene una estrofa, dos estrofas, tres estrofas. Aquí no existe eso, ¿ya? Algunos salmos pueden usar estrofas, ¿ya? Que es como el Salmo 42 y el Salmo 43, que están divididos en varias partes y con un verso que se repite. El verso que se repite es, el verso que indica que tiene que repetirse es la palabra Selah. ¿Ya? Cuando ustedes vean ese Selah en el Salmo, significa que ese Salmo, que solo aparece en el Salmo 42 y el Salmo 43, es un Salmo que necesariamente es una estrofa la cual lleva a repetirse. Este es como, Selah es una pausa, donde tú realizas, lo que significa esa palabra en hebreo es, realizas una pausa y vuelves y retomas eh, el mensaje o el discurso desde su comienzo. Otros autores bíblicos hablan del acróstico. Ustedes saben que acróstico es tomar una palabra y de esa misma palabra sacar otras palabras. Por ejemplo, el Salmo 119 tiene 22 grupos de 8 versos cada uno. Imagínense. O sea, de 22 grupos sacan 8 versos cada uno. Cada grupo corresponde a una letra del alfabeto en hebreo. O sea, son 22 grupos. Les dije que el hebreo está compuesto de 22 letras. O sea que cada grupo es una letra, una consonante en el hebreo, ¿ya? Y cada uno de esas letras tiene 8 versos diferentes. Eso es un acróstico. En el Salmo 119 sucede eso. A cada grupo le corresponde, como les dije, y cada verso comienza en el original con la letra correspondiente del grupo, así sucesivamente.
El Salmo 37 tiene algo particular, que cada tres versos, tiene una letra del mismo alfabeto, o sea, empieza con una letra de ese mismo alfabeto, o sea, del alfabeto hebreo. En el capítulo 3 de Lamentaciones, por ejemplo, notamos que la composición acróstica, sin embargo, la mayoría de los poetas no utiliza esta regla. ¿Listo? No utiliza este tipo de regla. Entonces, vamos a hablar de los géneros de la poesía hebrea. Podemos clasificar la poesía que se encuentra en la Biblia en cuatro géneros. El género lírico, ¿verdad? El género didáctico o nómico, como le llamamos también. El drama y la elegíaca o el lamento. Los cantos fúnebres se les llama elegíaca. La poesía épica, como le dijimos, trata sobre asuntos o como cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, la Biblia dice que pronunciaron un cántico, un himno victorioso, eso es algo épico, ¿verdad? Cada uno de los libros poéticos tiene su género literario propio. Algunas veces se mezclan unos con los otros, pero los diversos libros tienen diferentes expresiones cada uno. Entonces, la poesía hebrea es bastante complicada, hay que aprender mucho. ¿Por qué? Porque su forma es muy peculiar, requiere explicación. El ritmo no tiene que ver nada con la repetición de sonido, como cuando nosotros hacemos una poesía rimada, no sé, alguna poesía del español, podemos decir, a ver, vamos a ver y les digo una poesía en español, a ver si yo me acuerdo, cuando yo, en mis tiempos de poeta, tengo rato que no escribo, falta de inspiración. Miren esta que encontré aquí. ¿De qué te sirve la noche cuajada de perejías, si es mirada de los cielos que nunca del pobre olvidan? Si para ti tal mirada es inconsciente y es fría, ¿de qué sirve el pan blanco y que nunca falta en tu mesa y el vaso que cual topacio liquidados centellea? Si está el pobre desvalido muriendo de hambre a tu puerta. Eso es una poesía, mire, tiene una composición rítmica, una repetición de sonidos, un acento, en verdad, en sus últimas frases que hacen que combine las oraciones principales con las oraciones secundarias, ¿verdad? Eso es un paralelismo. En el hebreo eso no existe. En los libros bíblicos, poéticos, no existe eso. No existe eso. Por ejemplo, cuando hablamos de los paralelismos hebreos, ¿ya? Tenemos que entender que el paralelismo hebreo es una cosa tremenda. Miren esto. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni estés quieto. ¿Qué tenemos aquí? La primera oración dice, oh Dios, no guardes silencio. La segunda dice, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Esto es un paralelismo dentro, o sea, ¿qué significa? De que tienen una similitud, de que son iguales, de que son parecidos, aunque se digan en palabras diferentes, aunque tengan otro sentido, ¿ya? Aunque tengan otra connotura, otras expresiones, pero esto dice esto. Entonces, el paralelismo lo que busca es complementar o ampliar la idea. Esto es muy común en los salmos, ¿ya? Este versículo, si usted lo lee, dice lo mismo. La segunda oración dice lo mismo que la primera oración. Ahí no hay más misterio de nada. Está tal cual, pero en otras palabras. Entonces, cuando hablamos de los paralelismos en hebreos, tenemos que entender que existen muchísimos tipos de paralelismo. Uno de los tipos de paralelismo son los paralelismos sinónimos. ¿Qué quiere decir? Como les expliqué antes, la primera oración, ¿verdad? O el segundo verso, repite lo mismo del primer verso, pero con otras palabras. Apréndanse eso. Un paralelismo sinónimo es
que el primer verso repite o dice lo mismo del segundo verso, o el segundo verso, valga la redundancia y el orden de los factores no altera el producto, dice lo mismo que el primero, pero en otras palabras. Miren lo que dice el Salmo 49:1. Oíd esto, pueblos todos. ¿Y qué dice la oración 2? Escuchad, habitantes todos del mundo. Dice la misma cosa, hermano. Lo mismo. Lo que pasa es que lo dice con otras palabras, pero dice lo mismo. Esto se llama paralelismo sinónimo. ¿Me estoy haciendo entender? He tenido mala señal, hasta ahora me volví a conectar. Ok. ¿Me estoy haciendo entender? Los que están ahí, si me están escuchando. Señor. Ok. Ahora vamos con el antitético, paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste del segundo verso. ¿Qué quiere decir esto? Antitético, recuerden en el español, antónimo y sinónimo. Algo parecido así. Vamos a leer el ejemplo, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Es lo que dice. Dice el verso siguiente, o perdón, la frase siguiente, o el segundo, la segunda oración, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, antitético es que el segundo verso es lo contrario del primer verso, o sea, son antónimos, se oponen. ¿Qué quiere? Miren esto aquí. Si la blanda respuesta quita la ira, sí, está bien. Pero dice entonces lo contrario. La palabra áspera hace subir el furor. Entonces esto es un paralelismo que antitético, se oponen. ¿Listo? Ya son contrarios. Es un contraste. ¿O me hallo a entender? ¿Entendieron esta parte, por favor? Si yo les mando unos versículos y les digo, dígame qué tipo de paralelismo hay en este salmo, usted los identifica cuando usted lee la Biblia y dice, pero este es un paralelismo antitético, porque es que la frase de arriba, ¿verdad? O esta frase contrasta con esta, y ahí lo entendemos. El sintético es diferente. Entonces, ojo lo que les dije, antónimo, sinónimo. Cuando la segunda parte del versículo amplía el pensamiento de la primera, ya sea por extensión o por consecuencia. Entonces, este es lo opuesto al anterior. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La segunda oración dice, porque del mana la vida. ¿Qué significa el sintético? El sintético, ¿qué hace? La segunda oración te explica el porqué de la primera. No sé si me hago entender. Porque ¿qué tal que yo te diga? Vamos a tapemos esto aquí, vamos a ver cómo tapamos esto aquí. Ay. Vamos a ver. Tapemos esto aquí. Ok. Si yo te digo, dígame, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ajá, pero ¿por qué voy a guardar yo el corazón? Tiene que haber una explicación. Y claro, la Biblia te da esa explicación. La Biblia te lo dice clarita. ¿Por qué? Porque de él mana ¿qué? La vida. Entonces, la siguiente oración amplía, explica o te da una idea más amplia del por qué dijo lo de arriba. No sé si me estoy haciendo entender, si he sido claro en esto. ¿Sí? Necesito que por favor, si hay dudas, vamos ahí aclarándola porque es importante que entiendan esto para poder una interpretación clara de la Biblia. Mucha gente, ¿verdad? En los libros poéticos tienen muchas deficiencias, en especial con los salmos, como por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Usted analiza el Salmo y usted va a buscar ahí qué tipo de paralelismo hay, qué poesía hebrea, porque la poesía hebrea, como le digo, son paralelismos. Entonces, ¿en cuál encaja?
Esto, así es el ejercicio de esto. El paralelismo de clímax o el paralelismo escalonado, ¿ya? Es como lo que está en el Salmo 91. El pensamiento va graduando hasta su término. Por ejemplo, Salmo 121, 3, 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, ¿qué? Una oración, cada oración va como que diciendo algo hasta que ¡pum! Se termina. ¿Ya? Miren es un escalón. Primera, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¡Wow! Ahí terminó. Listo. Este es el texto, un paralelismo escalonado. El emblemático en este estilo lo que hace es que presten mucha atención. La primera parte del pensamiento es una forma figurada, ¿ya? Mientras que la segunda parte es algo literal. O puede ser al contrario, la primera parte es literal y la segunda es figurada. No sé si me hago entender. Vamos a ver ejemplo, Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, dice la primera oración. Esa es la parte que, una parte figurada. Figurada. La forma literal es, perdón, se compadece Jehová de los que le temen. Se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cómo qué? Como el Padre. Usted, o sea, estos textos usted los puede voltear, ¿ya? Y van a tener este estilo. No sé si me digo a entender. Entonces, la primera parte puede ser figurada, porque aquí está utilizando Padre. Esto es la figura del Padre, una comparación, ¿verdad? Y está tomando de unas maneras, y esta es la parte literal, ¿ya? Se compadece Jehová de los que lo temen. Hay algunos textos que pueden estar invertidos. La parte literal está arriba y la figurada está debajo. ¿Me entendieron? Amén, amén. Otro ejemplo. Buscamos otro ejemplo. Puede ser otro ejemplo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ese es un paralelismo, ¿ya? Pero hay que leerlo completo porque el texto se complementa. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, hay dos paralelismos emblemáticos. Uno es figurado y el otro es literal. Otro podemos tener en el Salmo 129, capítulo 5. Ahí encontramos del verso 8, hay varios. Serán avergonzados y vueltos atrás. ¿Quiénes? Todos los que aborrecen a Sión serán como la hierba de los tejados. Miren, ya ven, ahí hay un ejemplo claro. ¿Listo? Sigamos. El introvertido. El introvertido. Mire lo que dice acá. Es la clase de paralelismo. Presten mucha atención a este, que es el que en donde más se equivocan, ¿ya? En donde la primera oración se complementa con la última. O sea, la primera con la cuarta y la segunda con la tercera. ¿Me he hecho entender? La primera oración o la primera parte del texto la complementa la última parte o la cuarta parte. Siempre tiende a ser la cuarta parte. Y la segunda parte es complementada por la tercera parte.
Ahí tienen el ejemplo, Salmo 49, 14. Vamos a leerlos así. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y el Seol será su morada. ¿Ya vieron cómo se complementa? ¿Me he hecho entender? Esta complementa con esta. La tercera, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirán su buen parecer. Aquí se complementa. ¿Listo? Este es un paralelismo tipo introvertido. La primera parte con la cuarta y la tercera parte con la tercera. La segunda parte con la tercera. Esto es un recorderis porque yo se los enseñé el año pasado. Los géneros de la poesía hebrea, perdón. Ya se los había mencionado. La lírica es realmente un canto, ¿verdad? No todos los salmos, no todos los proverbios, no todos los libros, ¿verdad? Están compuestos por lírica. Ya el lírico, porque en la antigüedad se cantaba esto se le llama así, es porque el tipo de instrumento que usaban para cantar esto, que era la lira o el arpa, lo que yo les decía, el cántico triunfal de Moisés y María, que está en Éxodo 15, 1, 21, cuando después de haber cruzado el Mar Rojo. Entonces, a eso se le llama. La lírica en realidad es un canto. Listo, lo que David cantaba. Lo que David cantaba. La didáctica tiene el propósito de enseñar. Por ejemplo, los libros de Job. Estos se le llaman, estos son los libros de filosofía o de conocimiento, de sabiduría, como es el libro de filosofía, Job y Eclesiastés. Son libros que están cargados de pensamientos filosóficos. Y la nómica o la parte de conocimiento, porque gnosis es conocimiento, el libro de Proverbios. Entonces, ¿cuál es el sentido de la didáctica? Enseñar, enseñar. Ahora, hay varios salmos que tienen un carácter didáctico, varios salmos. El drama es una forma de arte que cuenta una historia mediante el diálogo y acciones de los protagonistas, como por ejemplo Job y Cantar de los Cantares. Eso es un drama. Hay una esencia de dramatismo impresionante. ¿Ok? La elegíaca, o también llamado los cantos fúnebres, o los cantos de los lamentos, los cantos por los muertos. Estos son los que se pronuncian en estos tipos de acciones funerales y demás, como lo que David cantó por Saúl y Jonatán en Samuel 1, 16, 19 y 17, y encontramos un tipo de canto de esto. Por Arner también, que era general, ¿verdad? Que lo mató acá. Y el libro de Lamentaciones es, por ende, un libro de lamento, de este género de cantos fúnebres, de cantos de lloro. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar de dos libros hoy, para no extenderlo mucho, el libro de Job y el libro de Salmos. Voy a darles yo las cosas más importantes. Ustedes tienen que leer, ya yo les pasé todos los libros para que lean y complementen. No se queden solo con la clase, necesitan ustedes complementar. Entonces, el autor de Job es desconocido. Algunos eruditos aseguran que lo escribió Moisés, pero no es algo que esté totalmente confirmado. Se dice de que lo escribió Moisés mientras estaba en Madián, en la tierra de Madián, o sea, cuando huyó de Egipto a la edad de 40 años aproximadamente, cuando Dios lo llamó y todo esto. ¿Qué podemos decir? También se cree de que este libro fue escrito en realidad en la época del reinado de Salomón. Martín Lutero defendió este argumento, ¿verdad? Y otros demás defendieron este hecho, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió, al fin que la tradición por mayoría se lo atribuye a Moisés. Es el libro más antiguo de la Biblia, o el primer libro que se escribió, aproximadamente tiene 2000 a 1800 años antes de Cristo. El relato abarca una historia de 140 años, que es lo que
se narra en el libro de Job. Miren, 140 años, que es la vida de Job prácticamente. Como les dije, fue el primer libro en escribirse. El primer libro en escribirse. ¿Listo? Job. El propósito del libro es fundamental, que busca probar que existe la piedad desinteresada, la cual es negada por Satanás cuando éste le preguntaba a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Wow, ese es el propósito de Job, enseñarnos a nosotros que hay fidelidad desinteresada, que nos hace falta muchos cristianos hoy en día, porque muchos cristianos hoy en día no tienen fidelidad hacia Dios interesada. Si Dios no les hace el milagro, se van de la iglesia. Si Dios no les da esto, se van de la iglesia, porque su fe y su pasión y todo lo que tienen hacia Dios dependen de algo. Eso es lo que busca Job. Por eso Satanás le pregunta, ¿acaso Job honrará a Dios de balde? Y Dios le dijo, bueno, vamos a quitarle las cosas para ver. Y aún así no lo negó. El tema, como les dije, una discusión totalmente filosófica. Hoy el perrito está intenso. ¿Qué tienes ahí, Jaco? Ven. Filosófica, con un lenguaje altamente poético acerca del problema del sufrimiento humano. En todo el libro resuena una pregunta y es, ¿por qué sufren los justos? Eso es lo que Job trata de mostrar. El versículo clave, ahí está. Yo sé que mi Redentor vive, y usted lo ha cantado como coro. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía. Entonces Job trata acerca de esto. Mi Redentor vive. Y aunque está callada mi piel, he de ver a Dios. Ese versículo hermosísimo. Job 19:25. ¿Cómo presenta a Jesucristo? Ahí está mi Redentor. El que me compra, el que paga mi deuda. Entonces, el libro de Job lleva el nombre de su protagonista. Probablemente no sea una figura histórica, no sabemos mucho acerca de Job, la verdad. No sabemos mucho sobre Job, probablemente no sea una figura histórica, no sé, no es que tengamos mucho cerca de él. Algunos aseguran que su nombre significa aquel que soporta penalidades o que soporta pruebas, otros no están de acuerdo con eso, pero bueno, en realidad algunos lo traducen como hombre de mucha paciencia, pero no sabemos a ciencia cierta. Job presenta a todos los hombres justos que se preguntan por el sufrimiento y el dolor humano. El relato muestra a Job, un hombre justo que será despojado de sus bienes e hijos y además herido y enfermo sin que en él haya hecho nada para merecerlo. Esto es clave. Job jamás hizo algo para pasar por lo que pasó. Pero aún así fue fiel a Dios a pesar de que su propia mujer, lo incitara a ser, ¿qué? Infiel a Dios. Por eso es que la Biblia también dice, aún de la que duerme a tu lado, cuídate. Ojo, hermano y hermana, aún del que duerme a tu lado, cuídate, para que no digan que somos machistas. Entonces, vamos a comparar el libro de Job, tiene paralelismo con muchas otras textos bíblicos. Por ejemplo, todos estos textos aquí que vemos que aparecen en el libro de Job, también son mencionados en el Nuevo Testamento y en especial por quienes, el apóstol Pablo, el apóstol Mateo, Juan Marcos en su evangelio, listo, y Lucas. Entonces hace mención de textos específicos que se encuentran dentro del libro de Job. Entonces existe un complemento, un paralelismo en la Biblia. Listo, eso es a grosso modo lo que tengo que decirles acerca del libro de Job. No sé si hay alguna pregunta, lo demás ustedes van y lo estudian ahí del libro, complementan. ¿Listo? El libro de Job está dividido en varios capítulos, importantísimos, desde el 38 al 42
Dios, es donde habla Dios, y es uno de los, desde el 38 al 42, unos textos muy hermosísimos, ¿verdad? Donde se ve una interacción entre Dios y el hombre. Pastor, Dígame. me quedó retumbando algo en la cabeza cuando usted dijo la escritura del libro de el autor de ese libro. Dígame. Usted dijo que posiblemente algunos dicen que fue Moisés, Uh-huh. Sí. pero en esa época, si fue escrito con el rey Saúl, ¿estaba Moisés todavía? O No, anteriormente, ¿cómo hizo no, para no. hacerlo? No entendí. Cuéntame, porque me dijo que Sí. posiblemente algunos dicen que lo escribió Moisés, Hablé, pero hablé fue de dos, escrito. no, hablé de dos teorías. Una, la mitad, ¿verdad? En eso me incluyo. Creemos, ¿verdad?, de que fue escrito por Moisés cuando se encontraba en la tierra de Madián. Como les dije, es el libro más antiguo de la Biblia, escrito alrededor de 2000 a 1800 años. Otros creen que se escribió en el reinado de Salomón. ¿Ya? Otros creen que se escribió en el reinado de Salomón. Pero a ciencia cierta no hay como un acuerdo ahí si lo escribió Moisés o si fue escrito en el reinado de Salomón. Mas no sabemos por eso quién lo escribió. Por eso decimos que su O sea, es autor pura hipótesis, nada más. son dos Es hipótesis. hipótesis. Son dos Es hipótesis. hipotético lo que están diciendo. Puede que Exact, sea real o puede que no sea real. exactamente. Eso lo comprobaremos cuando Okay. estemos allá en el cielo, cuando Cristo venga. Ahí sí Okay. vamos Pero una pregunta. dígame. No, porque me quedó eso y yo decía, pero ya. Dígame. Los judíos ¿a quién se lo atribuyen? A Moisés. A Moisés. Sí. Ok. Mire lo que dices. No, Lo que esa pasa es parte. que no sé si no leí la. Miren, algunos lectores judíos, como Gregorio Naciano, ¿verdad?, sostuvo que el libro pudo haber sido escrito durante la época de Salomón. Martín Lutero también creyó esto durante el siglo XIX. Otros la defendieron. Pero, algunos aseguran dentro, o sea, estas son las dos divisiones que hay dentro, o sea, no hay un acuerdo concreto sobre esto, ¿verdad?, de que fue Moisés cuando estaba en Madián. Si usted busca al respecto en internet o en libros de teología, se va a encontrar de que muchos se lo dan, en su gran mayoría, a Moisés. Dice, ¿quién escribió Job? Moisés. Por esto, es el libro más antiguo, 2000 a 1800 años antes de Cristo. ¿Listo? Si yo les pregunto cómo está compuesta la Biblia hebrea, ustedes me tienen que decir la Tanaj, ¿verdad? Tanaj, que es el canon hebreo, ¿verdad? Está compuesto por la Torá, ¿verdad?, Nebim y Ketubim, que son la ley, profetas y escritos. Esa es la Tanaj en sí. Dentro de esa Tanaj está este bello compendio al cual se le llama la Biblia en miniatura, al libro de los Salmos. Su etimología, Salmos, viene en griego de el salmoi, que en hebreo mismoi significa canción musicada o compuesta, música, refiriéndose a himnos por el hecho de que en el salmo las palabras son inspiradas por la música, mientras que el himno, la música es inspirada por la letra, que es diferente. En el hebreo la palabra salmo significa alabanzas. En el original la palabra alabanzas es teillín. 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 ¿Listo? No sé por qué lo omitieron en los libros, pero bueno, el original es teillín, que es alabanza o canto alegre, que es lo que significa salmos. Imagínense, yo me imagino esta orquesta cómo sería en ese tiempo. ¿Ya? Estaban los músicos, que eran todos levitas, la Biblia dice que eran, profetizaban los cantantes y todo, mejor, adorando. Eso tenía que haber sido espléndido. ¿Ya? Este es el salterio. Esto todo como redoblantes era el salterio. Ahorita voy a hablar sobre los instrumentos musicales. Entonces, presenta a Jesucristo como el todo en todos. El tema es muy variable.
Por eso le digo, Salmos es la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Es la gran esperanza de la nación. Habla sobre la venida del Mesías. Habla del Redentor prometido, ¿sabes qué es Jesucristo? Jesucristo menciona las profecías de él mismo en los salmos, o sea, los salmos profetizan sobre Jesucristo. Los salmos hablan de hechos históricos de Israel, como el Salmo 73, si mal no estoy, que habla sobre hechos concisos del pueblo de Israel. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando desobedecieron, cosas así. Cuenta muchísimas cosas, travesías de los reyes, de David, ¿ya? Salmos es un libro totalmente completo, ¿ya? Y hermosísimo. Existe una cantidad de paralelismos en los Salmos, es el libro que más paralelismo tiene, ¿ya? Más paralelismo tiene. Deja de comer esas cosas. Las características esenciales y distintivas de esta clase de poesía, lo que le venimos hablando es el paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Repetición de oraciones simétricas construidas, o sea, un complemento. Ya eso se los he dicho y se los he redicho y contradicho. ¿Ya? Siempre van a coincidir. Entonces, en el hebreo, los salmos tienen 4 propósitos, ¿verdad? En su poesía. Unos eran la alabanza, como el Salmo 9 y el Salmo 18, el lamento o el llanto, como el Salmo 6 y el Salmo 25, ¿verdad? Tenemos cantos de amor, como está el Cantar de los Cantares, estos son los paralelismos que hay, y salmos de oración, como el Salmo 38. El Salmo 25, no sé si lo han leído, es un salmo muy hermoso, ¿ya? Muy hermoso, se los recomiendo. Periodo de los salmos. Los salmos abarcó un año de 1000 años en total. 1000 años. ¿Por qué? Porque hablamos de salmos desde Moisés hasta el último que escribió salmos fue el sacerdote Esdras. Entonces, miren, empezó con Moisés y terminó con Esdras. Aproximadamente 1000 años llevó la recopilación del libro de los salmos. ¿Ya? Se le llama el cántico de los redimidos también. Entonces aquí tenemos todos los autores de los salmos. No sé si lo ven. El rey David, ¿verdad? Que escribió 73 de los 150 salmos y posiblemente 12 anónimos, o sea que escribió más. Es el autor con más salmos que tenemos. Cabe resaltar, les voy a explicar, que no siempre, ¿verdad? Los salmos, los autores escribían un salmo completo. Ellos a veces nuestra Biblia está llena por capítulos, por ejemplo, el Salmo 1, ¿quién escribió el Salmo 1? ¿Ya? Ese salmo lo escribió Moisés, pero dentro de otros salmos puede haber de que existan expresiones que se recopilaron por Moisés o por otro eh, otro cantautor o otro dirigente del pueblo. Cuando la Biblia habla de hijos de, se refiere a los estudiantes de la música, de la escuela de música. Por ejemplo, el Salmo 12 fue escrito por unos estudiantes de la escuela de la música. Cuando David constituyó el templo o ordenó las 24 órdenes sacerdotales, que ustedes se las saben mejor que yo, ¿verdad? Y ordenó toda la liturgia del templo, nombró a 3 familias, a 3 levitas, ¿verdad? Uno era Emán, que era un profeta vidente, era músico y era cantor. ¿Listo? Escribió un salmo. ¿Ya? Perdón, los hijos de los estudiantes escribieron 12 salmos. Aquí me equivoqué. Emán, entonces, como le digo, estaba también Asa, que era el director del coro del templo, ¿verdad? Entonces, a esto se le llamaba hijos de Asa, hijos de Emán, y Jedutún, hijos de Jedutún. Me hago entender que era el director de la música en el tabernáculo. Miren esto. Miren cada uno. ¿Listo? Cada uno tenía un turno y cada uno tenía una función. Estos eran los 3 músicos principales
de David. Emán, el profeta vidente, Asaf, el director de coro, y Jedutún, el director de música. O sea, si nosotros decimos, por así decirlo, este era el encargado de la parte espiritual o de la parte, vamos a atrevernos a decir algo así, en que no sería así, vamos a llevarlo, a contextualizarlo así para que pueda entenderme, de la parte espiritual, porque era cantante, músico y vidente. O sea, él era encargado de ver el estado espiritual, de conectar al pueblo con la adoración. Asa era el director del coro, o sea, era el preparador de las voces, el que ordenaba las voces de quienes cantaban. Y Jedutún era el director de la música, o sea, de los que tocaban los instrumentos. Entonces, miren cómo esto. Y estos tres estaban directamente bajo la orden de David. Sigamos. Eso es una enseñanza particular, pero bueno, ahí les regalé ese datico. Moisés, legislador y líder de Israel, escribió un salmo. Jeremías, profeta de Israel, 2 salmos escribió el profeta Jeremías. El rey Ezequías, rey de Judá, también fue autor de unos salmos. El profeta Ageo también escribió salmos. Ya se le mencioné a Asa, 12 salmos. Salomón, 2 salmos, el 72 y el 27. El rey de Israel, el tercer rey de Israel. Etán, que era un músico de la corte del rey David, escribió un salmo. El profeta Isaías escribió 3 salmos. Esdra, el sacerdote Esdra, escribió también salmos. Y ya les hablé acerca de Jedutún y el profeta Zacarías. Probablemente estos fueron los autores, ¿verdad?, del libro de los salmos, de los 150 salmos. ¿Listo? El valor del libro de los salmos. Este teólogo, lo vamos a hablar de 2 teólogos importantes en nuestra historia, Gladstone y Martín Lutero. Gladstone dijo: todas las maravillas de la civilización griega juntas son menos maravillosas que este sencillo libro de los salmos. ¿Ustedes se acuerdan de las maravillas del mundo antiguo? ¿Alguna vez han escuchado sobre las maravillas del mundo antiguo? ¿Quién ha escuchado ¿Quién me menciona una maravilla del mundo antiguo? ¿No recuerdan? ¿No han escuchado? Las pirámides. Bueno, sí, las pirámides, la Gran Babilonia, ya, el templo de Zeus, esas son maravillas del mundo antiguo. Los jardines. Por eso, de Babilonia, sí, claro. El coloso que estaba en España, un coloso así que estaba parado, así que medía no sé cuántos metros. Esas son maravillas del mundo antiguo. Dice Gladstone de que en todas esas maravillas que eran de la civilización griega, no se comparan con el libro de los Salmos. Martín Lutero lo llamó la Biblia en miniatura. O sea, Salmos es la Biblia en miniatura. Está todo, hermano. Los Salmos también han sido llamados el himnario del templo, el libro de adoración, el libro de alabanza, el jardín de la escritura, el epítome y la anatomía del alma. Imagínense eso. Qué profundidad para describir el libro de los Salmos de esa manera tan hermosa. Valoren los Salmos. Oren y estudien los Salmos. Entonces, otro libro así es Isaías, ¿no? ¿Cómo? Otro libro así que compone. Isaías se le llama. Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, como le dije que los Salmos es una Biblia, está ordenado prácticamente. Está ordenado en 5 libros. Por eso es que ustedes ven, a partir de ahora, van a darse cuenta en su Biblia, ¿verdad?, cómo están ordenados. Estos libros son dados según las recopilaciones que se hicieron. El libro 1 es recopilado por Salomón en la dedicación del templo. ¿Cuál es el libro 1? Incluye los salmos de David, del 1 al 4, que fueron escritos en los días de Salomón. Incluso el Salmo 4, si mal no estoy, fue un salmo que le escribió David a Salomón.
Si mal no estoy y la mente no me falla, mis hermanos, porque últimamente se me olvidan las cosas. No, no creo que fue el 4. Pero bueno, un salmo que David le escribió a Salomón acerca del rey. Bueno, sigamos. El libro 2 y 3, recopilado por Esdras, o posiblemente del 42 al 150 por Judas Macabeos en tiempo de Nehemías y todo esto. Entonces tenemos 5 libros. Miren, Salmos de David, del 1 al 4, Salmos devocionales, del 42 al 72, escritos poco después de Salomón, los salmos litúrgicos, que fueron escritos en los días del rey Josafat, los salmos anónimos, que no sabemos aún, en los días de Ezequías, y los salmos posexílicos, o sea, después de que el pueblo vino de, eh, de Babilonia, en los días de Esdras y Nehemías. Yo siempre les he hablado a ustedes del Salmo 137. Ustedes conocen el Salmo 137, ¿verdad? On the rises Babylon. ¿Han escuchado eso? The rises. Amén, amén. Bueno, esa canción es el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Ese es el Salmo 137. ¿Listo? On the rises Babylon. Esa es. Listo. Miren los instrumentos musicales. De viento, el shofar. Pastor, Dígame. discúlpeme, usted dirá que yo sí. Otra vez me rompí la cabeza. Cuénteme. Lo que pasa es que ahorita usted me estaba diciendo que el Salmo 1 lo escribió Moisés. Probablemente, sí. Y entonces, ¿por qué lo aluden a David? No, Porque usted dice mire, que de 1 al 4, no entendí, cuénteme. Los libros son llamados así. Porque acuérdate, David escribió ¿cuánto? 70 y qué? 73 salmos y probablemente 12 más. Pero nada más el libro 1 va del 1 al 4. Esos primeros salmos se les llama salmos de David porque fueron escritos en los primeros días de Salomón o fueron descubiertos en ese tiempo. ¿Me hago entender? Es el orden de los libros. Que no te confunda el orden de los libros con el orden de Ok. de los Totalmente autores. diferente una cosa con otra. Ya, el orden fue un orden que les dieron, ya es para como que hoy vamos a cantar en el libro 2, en los devocionales. Y ya la gente sabía. ¿Me he hecho entender? Sí, señor. Listo. Bueno, miren toda la cantidad yo no sé por qué hay gente que dice que los instrumentos no le gustan a Dios. Mire la cantidad de instrumentos. Mejor hecho de un cuerno de carnero, se le llamó también bocina, de ustedes lo conocen, que era utilizado mucho para profetizar, el shofar, la flauta, y ahí están las citas bíblicas, el pífano o el flautín del tono agudo también, la trompeta, estos son los instrumentos de viento, el decacordio, tenemos de cuerda el arpa, ahí está, el arpa, de hecho David tocaba arpa, ¿verdad? El salterio, a veces abarca toda una clase de instrumentos de cuerda. El salterio se refiere a varios instrumentos, no hay uno en específico como tal. De percusión, tenemos el pandero o el tamborín, que es una especie de pandereta que tocaban con los dedos, ya así como la esa que nosotros utilizábamos. Los címbalos, ¿verdad? Que son los que ustedes vieron, los dos platillos de metal. ¡Prum! Estos eran para llevar el ritmo mientras el pueblo cantaba. Por eso es que si ustedes miren aquí la fotico que yo les mostré, miren, lo antes separaba el del címbalo. Este era el director de ¿qué? Posiblemente Jedutún. Que era el de los... Estoy haciendo entender. Esto era algo bonito, impresionante. Los otros instrumentos en Daniel y en Salmo 150 encontrar una cantidad de instrumentos. Listo, mis hermanos, eso era lo que les quería hablar hoy. Mañana seguimos con el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares.
¿Alguna pregunta? No, pastor, con referente a la clase, no, quería preguntarle otra cosa. De pronto estaba un poco, Bueno, la déjeme y semana pasada no asistí a la clase. termino de grabar y ya hablamos eso. Bueno. Ok, vale, vale, gracias.